Bienvenidos a un episodio más de Eclipse. Bueno, en el capítulo anterior nosotros leímos lo que es Juan 16, del 7 al 8, del 7 al 9, pero nos quedamos ahí. Sin embargo, ese versículo continúa. Y ahora le vamos a introducir lo que es ese versículo nuevamente, para que tengan un contexto. En ese versículo dice Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Ya hablamos en el capítulo anterior que el Consolador es el Espíritu Santo. Sí. Continúa diciendo: mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, y eso fue lo que no leímos, de pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. En estos versículos hay mucha profundidad que no profundizamos justamente en el capítulo anterior, para desarrollar más el tema del Espíritu Santo en sí. Pero justamente en este versículo nos explica Jesús por qué le trae al Consolador al mundo, las razones por las cuales vino el Espíritu Santo al mundo. Y van a ser esas razones de justicia, de pecado, de juicio, las que vamos a ir desarrollando en este capítulo. Sí. Y bueno, ahora vamos a desglosar, Pablo. De hecho, a nosotros nos pareció demasiado llamativo esto, por eso queremos compartir otra vez con ustedes. Parafraseando, ¿le conviene? Jesús decía a sus discípulos. ¿Qué le decía a sus discípulos? Les conviene que venga el Consolador. Y él se va. Y Genial. él se va. Porque Pero si él no ¿por se qué? fuera, no iba a venir. Claro, el Consolador, que ahora mismo está con nosotros, nos brinda ayuda, nos guía y demás. Ahora, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Eso habíamos hablado, que Él convence, que Él está ahí, siempre está dispuesto. Vos le decís Espíritu Santo, ¡fum! Ya está. De pecado, de juicio y de justicia. Ahora, de pecado por cuanto no creen en uno. ¿A qué se refiere un pecado, Jesús? ¿A qué se refiere con pecado? Bueno, vos sabes lo que es un pecado. Hay muchísimas formas de pecar, muchísimas formas de pecar. ¿Pero a qué se refiere en este capítulo? De pecado por cuanto no creen en mí. Pecado en el griego está escrito como, hombre, sí que me acuerdo, amartía. Muy bien. Como amartía. Vamos a corroborar. Ajá. Amartía, exacto. Bueno, con H. No es amar a la tía. Porque también hay que amar a la tía. Pero en el griego. Se iba por la razón. Bueno. Bueno, pero en el griego, pecado se le conoce como amartía, que significa errar el blanco. ¿Se acuerdan de ese jueguito? ¿Cómo se llama? El circulito de tirar las... Tiro... Tirar el blanco. Ah, el de la flecha, dardos. Sí, dardos. Genial. Es errar el blanco. Pum. Eso es amartía. Errar el blanco. Ahora, ¿qué significa con Dios errar el blanco? Con Dios errar el blanco significa el desviarnos de su camino. Cuando nosotros pecamos, estamos diciéndole a Dios: yo prefiero seguir mi camino que el tuyo. Es por eso que el Espíritu Santo nos está diciendo constantemente que no pequemos, cuidado con esto, no hagas de esto, estás haciendo mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que nosotros estemos en el camino de Dios. Claro. Ahora, nosotros podemos elegir si estar o no. Cuando nosotros elegimos no estar y estar en nuestro camino, lo que nos gusta, claro, entonces ahí no está el Espíritu Santo avalando. Está con nosotros, convenciéndonos, claro, de que estamos haciendo mal, pero no está avalando nuestra decisión. Claro. Estamos haciendo por nuestra cuenta. Y hay un peligro enorme al hacer nuestras cosas por nuestra cuenta, porque no estamos con Dios justamente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de errar ese blanco? ¿Cuál es la consecuencia de desviarnos? Es no estar bajo la cobertura de Dios. Exactamente. Y cuando no estás bajo la cobertura de Dios, ¿qué pasa con el propósito que Dios tiene para nosotros? Se va alejando y se va dificultando el alcanzar ese propósito, porque estamos saliendo del camino que nos lleva a eso. Claro, pero ¿quién sale? ¿Él o nosotros? Nosotros salimos. Nosotros salimos. Entonces, Papá Dios siempre va a estar dispuesto. El Espíritu Santo, que Jesús dice, les conviene que yo me vaya para que el Consolador venga, sino que está acá, al lado.
habíamos leído también, porque mora con nosotros Ujú. y En nosotros. en nosotros. La Biblia al pecado define como muerte. ¿Por qué define como muerte? Porque nos alejamos de la vida eterna. ¿Quién es la vida eterna? Dios, Jesús. Eso dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando nosotros pecamos, morimos, pero no físicamente, espiritualmente. Entonces, es por eso que necesitamos de Jesús, para tener esa redención. ¿Por qué? Porque Él es la vida. Así es el pecado. Eso es una prueba. ¿Cómo? Mentira, mentira. Ya estoy bien. Ok. Bueno, nosotros nos apartamos de Dios entonces al pecar. El pecado es una separación de Dios. Nos apartamos de la vida. Es por eso que se llama muerte. Sí, muy bien. Ahora, ya hablamos de todo esto. ¿Ok? La relación, nosotros decidimos, él siempre está dispuesto, pero si nos alejamos, ¿qué pasa? Hay una impotencia. Pero igual él cumple su propósito. Ojo, voy a decir, Señor, ¡pum! Aparece. Ahora, ¿por qué entonces es pecado por cuanto no creen en mí? ¿Por qué no creen en mí? El pecado es muerte, Ajá. muerte espiritual. Entonces, si nosotros decidimos no creer, ¿qué estamos haciendo? Estamos muriendo espiritualmente. Y Nos estamos apartamos de- rechazando. O sea, es como que yo rechazo, te rechazo Dios. ¡Pum! Genial. Puedes rechazarle a Dios. Pero ¿qué estás rechazando realmente? ¿Estás uno rechazando la salvación? ¿Estás rechazando el tener experiencias con Dios? ¿Estás rechazando el propósito divino? O sea, imagínate todo lo que Dios tiene preparado para tu vida. Solamente vos sabes. Porque Dios con cada uno es tan personal y único. Si no hay ningún gen igual en el mundo, en todas las personas, ¿qué te hace pensar que no hay un Dios? O sea, todos somos diferentes, entonces tenemos propósitos diferentes. Y es tan necesario porque nadie va a ser como vos. Y ese papel que Dios tiene para tu vida, no hay nadie que lo haga mejor que vos. No hay nadie que lo haga mejor que yo y que vos. Claro, Porque te porque, creó para eso. exacto, porque nosotros vinimos al mundo con un propósito ya divino de parte de Dios. Que justamente a Dios le dio ese placer de darnos a nosotros, por eso nos dio la vida, y mientras tengamos vida tenemos un propósito. Sí. Ahora, eso es individual, cada uno tiene su propio propósito. Si nosotros nos apartamos de los caminos de Dios, no vamos a estar cumpliendo su propósito. Ujú. Y algo que a mí me ayudó mucho a entender cómo funciona el mundo espiritual es, uno, saber que siempre hay personas que oran por nosotros para que no pequemos, por ejemplo, la mamá, Claro. eh, Amigos. amigos, líderes espirituales que interceden por nosotros, para que no nos apartemos del camino, que está súper bien. Pero a la vez hay otro tipo de personas que son Sí. el enemigo, personas influenciadas por el enemigo que también piden a los espíritus malignos que nosotros fallemos, que no se cumpla la voluntad de Dios. Claro. Eso es muy Porque fuerte. si existe un Dios, también existe el diablo. También existe la contraparte Ujú. de lo bueno. Hay dos bandos, un bando que está con Dios, otro bando que está con el enemigo. Por eso hay una guerra espiritual constante. Y cuando ellos interceden con el enemigo para hacernos caer a lo que estamos con Dios, hay también una guerra ahí Sí. espiritual, porque nosotros decidimos si influenciarnos por el enemigo, porque nos va a atacar, Claro. o fortalecernos en Dios y rechazar el pecado, rechazar al enemigo. Y hay algo, aportando lo que estás diciendo, tipo, ¿qué es ese ataque espiritual que me está hablando Pablo? ¿Qué son esas pesadillas que no tengan dormir? ¿Qué es esa opresión que estás sintiendo? ¿Por qué no te está saliendo tal cosa? ¿Por qué siempre hay barreras? Ojo, ojo. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir. Ujú. Entonces, hay un mundo espiritual, lo creas o no, lo hay. Lo creas o no, lo hay. O sea, eso no cambia, no cambia. Los días, los años pasan, eso no cambia, no puedes cambiar. Entonces, lo creas o no, sea un mundo espiritual. Entonces, si estás escuchando, te conviene y nos conviene saber y agarrarnos de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos salva de todo eso. Vamos a pasar por procesos, nos va a tocar orar también, nos va a tocar hacer nuestra parte. Pero parafraseando nomás, si quieres saber más, escribí en los comentarios, así también nosotros podemos predicar a profundo también eso. Claro, si ustedes quieren que hablemos específicamente del mundo espiritual, pueden poner en los comentarios y vamos a hacer un capítulo entero hablando de eso también.
Sí. Pero Sí, ahora papá. nos toca hablar de este tema y Ujú. seguimos con lo siguiente. A ver, cuando nosotros hablamos de justicia, por cuanto voy al Padre, significa que hubo eh, la justicia y lo que ganó fue Jesús al morir y resucitar por nosotros, que es justamente Él. La justicia no se refiere a nosotros, no se refiere a lo bueno que podamos hacer nosotros, Ujú. sino la justicia, al fin y al cabo, se refiere a Jesús. ¿Y qué es Jesús acá? Es el creer en Él que vino y murió y resucitó por nosotros. Y que nos compró. ¡Pam! ¿De quién nos compró? Del enemigo. Porque Adán Claro, pagó el precio por nuestro pecado. pagó el precio por nuestros pecados. ¿Y qué había con ese tema de pagar el precio? Había una palabra que estábamos hablando. Redención. Redención. Dice en Romanos 10, del 9 al 13, y le voy a hacer un resumen de esto. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás salvo. O sea, Uh, en Jesús tenemos la salvación. Es por eso, así como dije en el capítulo anterior, que no es por mérito que nosotros llegamos al cielo. Es por gracia. Porque Jesús murió por gracia. Y nos dio la gracia de que hoy día, si bien vamos a pecar porque estamos en la carne, tenemos esa naturaleza pecaminosa, con Jesús tenemos gracia, tenemos redención. Y Amén. eso es lo que nos justifica. Y de ahí viene la justicia. Y la doble J. ¿Cuál es la doble J? Justicia, Jesús. Vamos, la doble J. ¿Por qué? Hablábamos redención, que es volver a comprar. El juicio ya está. Ahora, ¿por qué hablamos de juicio? Jesús también toca el tema del juicio. ¿Y qué es el juicio? Dice Jesús, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue vencido. Uh-huh. Jesús ya le derrotó en la cruz. Sí. ¿Por qué? Porque Jesús es vida. Uh-huh. Y la vida prevaleció sobre la muerte. Amén. Qué bueno. La vida prevaleció sobre la muerte. Entonces, todo aquel que le siga a Satanás sin arrepentirse va a compartir esa condena de Satanás. Eso es fuertísimo. Y es por eso que hay que predicar el Evangelio. Uh-huh. Porque hoy día hay muchos que siguen el camino de Satanás. Fuerte. Y van a compartir su condena. Y si no hay personas que lleven el Evangelio a esas personas, entonces no van a obtener esa salvación, esa gracia. Y es muy fuerte. Porque, ¿qué estás haciendo vos alrededor? ¿Dónde estás posicionado? ¿Estás predicando? ¿Estás hablando del Dios que vos conoces? Porque todos queremos ser salvos. O sea, como dije hace rato, lo creo o no, va a pasar. Creo o no, va a pasar. Y punto. Esa es la ley. Va a pasar esto. Muchos hablan al fin del mundo y demás, pam, pam, pam. Pero acá, ¿qué estábamos hablando? De pecado, justicia Y y juicio. juicio. Ahora, ¿cómo podemos enlazar esos tres, Pablo? En un juicio se busca hacer justicia. Sí. El juicio lo ganó Jesús. Ahí se hizo la justicia. Él fue nuestro justiciero. Y ahí fue cuando nosotros obtuvimos la vida eterna. Uh-huh. Ahora bien, ¿qué dice 1 Juan 3:8? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ok. Wow. Y Qué promesa para tu vida. Tómala. Tómala. claro, pero es doble filo. ¿Por qué? Porque ¿Por qué? el que practica el pecado es del diablo. O sea, está en ese bando. Acá. El que practica el pecado es el diablo. Y después. Para eso apareció el Hijo de Dios, que es Jesús, para deshacer las obras del diablo. Hay dos bandos. En este versículo explica que el que practica el pecado es del diablo. Ahí ya está en bando. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto, y acá entra el segundo bando, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. O sea, para. ¿Qué significa el para? Una contraparte. Un pa. Para esto apareció. Uh-huh. Significa que hay una salida. Significa que hay una solución. Para esto apareció Jesús. Para deshacer las obras del diablo. Ahora, ¿por qué para deshacer las obras del diablo? ¿Quién ganó el juicio? Jesús. Jesús. ¿En quién hay que creer? ¿En quién se creyó para que se gane? En Jesús. Por eso,
Al no creer, ¡pum!, entra el pecado. Al no creer, entras en el otro bando. Porque si no sos de uno, sos del otro. Entonces, cuando vos pecas, pero ya te convertiste, ¿en qué bando estás? Porque practicas el pecado, pero sos cristiano. Muy bueno. Ezequiel 33. Ezequiel 33 dice lo siguiente, y mucho sentido tiene. Puedes leerlo todo. Pero dice así, Ezequiel 33, 12. Y tu hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelara, el día que pecare. Y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. O sea, ¿qué significa esto? El hecho de que yo conozca a Dios y conozca de Dios y cometo pecado. ¿Qué decía el versículo anterior? El que practica el pecado Es del diablo. es del diablo. Vos sos justo, impecable. Mentiste el día de tu examen, te pillaron. Te prometo en todos los otros exámenes yo no copié, pero hoy nomás copié. Tu examen ya es inválido, porque no te salva el hecho de que vos te hayas comportado bien en tus anteriores exámenes y justo en ese día copiaste y se te pilló. ¿Entendés? Es lo mismo, no te va a salvar. Tu justicia no salva el momento del día que vos cometés el error. Ahora, el que siempre copiaba, te hago este ejemplo muy fácil. El que siempre copiaba, no copia ese día. Se le ve, no tiene ni siquiera celular, nada. No le será estorbo, no se envía. Y pues genial, pasaste. 60% genial. A eso se refiere. Entonces, no podemos jugar. No puedes jugar con tus valores. Y lo mismo se aplica con Dios. Y pues si tenés valores, ¡pum! Si te cuesta pedir ayuda, sea lo que sea. Se me vino la vez que Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Ok. Porque le Sí. quería desviar del camino. Sí, con buena intención quizás, pero le quería desviar del camino. Fuerte. ¿Y qué era desviación? Es errar el blanco. El propósito del Señor era el blanco. Morir y resucitar. Es necesario que se cumpla. ¿Y qué le dijo Pedro? No lo hagas, por favor, que no te acontezca esto. Desviación. El hecho de que vos hayas fallado no significa que ya está todo perdido, sino que existe algo llamado gracia, que fue de lo que estuvimos hablando antes. ¿Y cómo tenemos la gracia? Al aceptarle a Jesús en nuestro corazón. Al aceptarle a Jesús, ahí nacemos de nuevo. Pero ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Y por qué se utiliza esta frase muy regularmente? Claro, tipo, nacer en el espíritu. Claro, ¿qué significa? Y nos remontamos a la historia de Nicodemo. Cuando Nicodemo se encontró con Jesús, ahí tuvieron una conversación bastante interesante. Pero para darle contexto, Nicodemo era alguien muy religioso, pero que tuvo un encuentro genuino con Jesús. Y en este encuentro genuino, dice la palabra en Juan 3, de 6 al 15, haciendo un resumen de esto: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Jesús le decía a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo que tengo que nacer de nuevo? Tengo que meterme otra vez en el vientre de mi madre. Y ahí Jesús le dijo, no, no es que tenés que meterte, sino Claro, que literal. en el espíritu. Pero Pauli, ¿cómo nacemos de nuevo en el espíritu? ¿Cómo nacemos de nuevo? Uno, al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Y al aceptarle a Él, ¡pum!, ya significa que tienes la apertura a su gracia. Entonces no le podés hablar al Espíritu, porque sos nacido y entendés lo que Él entiende. Las cosas viejas pasaron, tus pecados fueron limpios, fueron borrados, y ahora ya sos alguien totalmente nuevo que pasó de muerte, porque recordemos que el pecado es muerte y nosotros nacimos con el pecado. Pasamos eso a nacer nuevamente, pero ya con el ADN de Cristo. Wow. Es ahí que somos llamados hijos de Dios, al aceptarle a Jesús en nuestro corazón. Amén. Me gusta demasiado eso. Así que, nosotros los seres humanos tenemos cuerpo, alma, la voluntad, las emociones y todo lo demás, y el espíritu. El espíritu pertenece a Dios. Y el espíritu, cuando lo reconocemos al fin, nacemos de nuevo. Y ahí somos libres. Nacer del espíritu
es una transformación del interior. No es una religión, es una vida nueva. Es reconocer a Jesús y entregarle nuestro corazón. Ujú. Y acá introducimos lo que es el siguiente punto. ¿Cómo puede alguien que no conoce a Dios escuchar al Espíritu? ¿Cómo alguien que no conoce a Dios, que no le recibió al Espíritu Santo en su corazón, puede convencerse de que está en pecado? Muy fuerte. Porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado. Pero ¿cómo alguien que no le tiene al Espíritu Santo puede estar convencido de que está pecando, que necesita una salvación? Ojo, el Espíritu Santo siempre estuvo en todas. Génesis 1:2. El Espíritu Santo está recorriendo hasta el final. O sea, y también decía que él estaba convenciendo. Ahora, ¿cómo convence si una persona no escuchó de eso? Dice Mateo 9, de 37 al 38. A la verdad, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Acá, ¿qué está diciendo? Que hay personas espiritualmente maduras para recibir a Cristo, Ujú. pero necesita de gente que les predique la palabra, gente que lleva el evangelio cargado a su espalda, que son embajadores del reino y que vayan a predicar su palabra. Y es así como alguien que no le tiene al Espíritu Santo le escucha al Espíritu Santo a través de personas que sí le tienen. Ujú. Imagínense esta situación. Ok. El Espíritu Santo no como espíritu solamente, sino también como persona. Ponerle que yo no le crea a Dios, Ujú. pero vos sos el Espíritu Santo. Y, Yo no. yo no. Y vos me empezás a decir, me explica que hay pecado, me decís que lo malo, las consecuencias malas que tiene el pecado, pero me das una solución a ese problema. Y vos me vas convenciendo de que soy pecador, pero que necesito una salvación. Ujú. Yo no le tengo al Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ahí me está convenciendo. Sí. Ahora, eso en la vida real sí es Pauli, porque Pauli le tiene al Espíritu Santo, pero no es la persona del Espíritu Santo, sino que es Espíritu en Pauli. Y Pauli es la persona. Sí. Entonces, ¿qué? Es el Espíritu Santo hablando a través de Pauli el que me convence a mí de que soy un pecador. Es por eso que dice la palabra que ella es una obrera. Es por eso que se necesita a los obreros, para convencerle a todo el mundo que está en pecado, que está en pecado. Claro, y no solamente por eso, o sea, el Espíritu Santo es el que trabaja eso, porque nosotros no podemos cambiar a las personas, pero sí podemos hablar, sí podemos hacer la apertura a. Ahora, ¿cómo yo no voy a querer compartir? Porque Pablo no va a querer compartir porque estamos haciendo esto, porque ya experimentamos la presencia de Dios y queremos que vos también lo sientas. O sea, hay muchísimas cosas más en un mundo hermoso, el seguir a Cristo, el seguir a Dios. Por eso te estamos insistiendo en esto. Ahora entendemos lo que es el enfoque del Espíritu, porque el Espíritu te quiere demasiado a vos. Quiere tu salvación, quiere tu bienestar, quiere todo de vos. Por eso estamos nosotros, para hablarte y comunicar de esto. Y ahí, pum, vas a tener esa aventura con el Espíritu Santo, que es para toda la vida. Y eso mismo que sentimos, como repartimos no solamente acá, sino en la facultad, repartimos en otro lado, con nuestros amigos y demás. O sea, es así. Para eso estamos. Para compartirnos. No hacemos en vano esto. Claro, de hecho, no es que nosotros iniciamos este proyecto esperando obtener ganancia económica o reconocimiento, Claro, sino claro. que queríamos que el Espíritu Santo toque los corazones de aquellas personas que Él preparó para que escuchen este mensaje. Sí. Porque nosotros lo que hacemos es plantar una semilla, que sabemos que va a dar su fruto, porque dice la palabra que la palabra de Dios siempre da su fruto. Ajá. Sabemos que va a dar en su tiempo y en su forma. Cuando Sí. nosotros le predicamos a una persona, nosotros no es que sí o sí en el momento se tiene que convertir, sino que plantamos una semilla. Si se convierte en el momento, genial. Si no se convierte en el momento, la semilla está plantada. Y tenés que confiar en la palabra de que esa semilla va a dar su fruto En su tiempo. y en su forma. Ahora, un ejemplo de qué nos puede convencer el Espíritu Santo, ya que estamos hablando ahora de pecado y todo eso. Drogarse es un pecado, ¿sí o no? No está escrito en la Biblia. Pero ¿por qué está mal drogarse? Te envicia. Mata tus neuronas y lo que hace es que los neurotransmisores quieran más y más de esa droga, de esa dopamina alta. Entonces ahí te envicias. ¿Y qué pasa con las personas que están enviciadas?
no salen más, se quedan meses y meses, pierden trabajo, pierden su vida, toda la hora, o sea, viven para conseguir la droga. Entonces de eso te convence porque te quiere quitar de ese final que ambos sabemos que es cierto. Porque, em, ¿beber es pecado, sí o no? La Biblia no dice que beber es pecado, dice que emborracharse es pecado, pero el Espíritu Santo te convence de que estás haciendo mal al tomar Ujú. una gota o un vaso. ¿Pero por ¿Pero qué? por qué? Porque mira la larga. Claro, porque Él sabe los planes que tiene para tu vida. Y son Ujú. planes de bien y Y no nada de mal. más. Jeremías 29. 11. Te voy a aventar en todo esto. No, no, Alicia. Bueno, pero es así. El cigarrillo es pecado, ¿sí o no? La Biblia no dice no fuméis, pero Te convence, el Espíritu Santo, te convence por tu claro, bien. pero el Espíritu Santo te convence que fumar está mal. ¿Por qué? Porque sabe el daño que te puede causar a la larga. Entonces, Cáncer de pulmón, en, estar sin un pulmón, enviciarte, cierto, que hay más cosas, una apertura a. Entonces, ¿por qué hablamos de estos temas? Porque a la larga hay una consecuencia. Y el Espíritu de Dios paz no quiere esa consecuencia. Las personas que te aman no quieren esa consecuencia para vos. Por eso, los cristianos no hacen esto. ¿Pero por qué es? No es por una diferencia de. Eh, tipo, eso es pecado o no. Tipo, yo no cometo eso. No, para. Es porque a la larga hay una consecuencia y estamos. O sea, es como que el espíritu te convence, ¿ves? Te dice, yo tengo planes para vos, metete en esto, cuidado que esto te va a hacer daño. A eso se refiere el espíritu. Cuidado, cuidado acá, Paula. Paula, espera, espera. Es como que, pum, pum. Por eso es tu guía. Por eso es necesario que vos le tengas porque en serio te ayuda. claro, y por ejemplo en la bebida, uno dice, ok, un trago no va a hacer nada, y quizá no le hace nada, pero en la siguiente vez dice, bueno, un trago no me hizo nada, solo dos tampoco me da nada, Claro. le mete dos tragos, después en la siguiente vez, che, pero otra vez tomé dos tragos y nada no me pasó, quizás tres, y así va avanzando, 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 y Maneja, borracho, las consecuencias. también Ah. con la pornografía mismo, primero decís, ok, tiene poca ropa, no es nada, no estoy viendo desnudez, cada vez le van quitando más ropa, después ya vas empeorando tu gusto, ya no te sacia lo que veías antes, y así va de peor, 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 y terminas en un punto donde ya salir de eso ya es muy difícil. Y en tu mente se quedó tan impregnada esa imagen y ese deseo que ya no querés salir luego inclusive de ese lugar. Claro, porque al fin y al cabo es una adicción. El cerebro te va a pedir más y más dopamina, pero después eso se acaba y va a querer más. O sea, todo vicio equivale, es igual a una droga. O sea, es lo que produce acá adentro. Entonces, por eso el Espíritu Santo nos advierte. El Espíritu Santo nos quebranta. Cuidado, seguro que vas a entrar en eso. Seguro que vas a hacer esto. Pam. Te Claro. vas a juntar con estas personas. Cuidado. Claro, porque el Espíritu Santo te conoce y sabe lo que Ujú. te conviene y no, y conoce tu personalidad y conoce lo que te va a gustar y no te va a gustar. Claro. Te pueden gustar cosas que estén mal y el Espíritu Santo te va a decir, hey, mejor no haga eso, mejor no vea eso, mejor no escuche esa música. Okay, Entonces, ¿por qué estás viendo esta serie? claro, ¿Por qué estás viendo esto? Cuidado, porque aquello que alimentamos somos. Lo que pienso, acciono. Ahora, ¿por qué introducimos todo esto? El Espíritu Santo, la otra vez hablamos que tenía muchísimos dones, exactamente. talentos. En 1 Corintios 12, del 9 al 11. Y nosotros habíamos hablado que, bueno, está el don de sanidad, ¿qué otro don? De profecía, discernimiento de lengua. Ajá, sí, interpretación de lenguas. Eh, Pero está bien, ¿verdad? A ver, dice así, 1 Corintios 12, 9 al 11. A otros fe por medio del mismo espíritu. El mismo espíritu da todos estos dones. La fascinación tremenda. A otros por ese mismo espíritu. Dones para sanar enfermos, a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros discernimiento o discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, a otros el interpretar lenguas. Y todo esto lo hace un mismo y único espíritu,
quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ahora, me quería quedar en discernimiento de espíritu. ¿Por qué discernimiento de espíritu? ¿Alguna vez, a vos, Pablo, ¿sí? te pasó discernir así los ambientes, las personas? No me conviene juntarme con esta persona, no me conviene estar en este ambiente. El Espíritu Santo no se va a hallar en este ambiente. También. Me pasó. ¿Alguna vez te pasó a vos así? ¿Qué situación? Aparece una persona, le prenden la lamparita. Cuidado con esta persona. Hasta ahí nomás hablar, Paula. Hasta ahí nomás avanzar con esta persona. Oh, no me cae, y no sé por qué no me cae. O sea, le bendigo ahora, pero no me cae. Siento algo raro. Es el discernimiento de espíritu. Si a vos ya te pasó, gloria a Dios. Pero si ve que el Espíritu Santo te está avisando algo. ¿Te lleva a pasar, sí o no? O sea, escribí en los comentarios si te lleva a pasar. Y si no querés escribir en los comentarios, escribí en el privado. Para enviarnos eso. Ahora, discernir situaciones, ambientes. Vos te fuiste, se fue él con unos amigos a la Chacarita, y ¿qué sentiste ahí? En la Chacarita, nosotros, para darle contexto, tuvimos una evangelización con mi fundación, la Fundación Codesía. Y en lo que nos íbamos adentrando en la Chacarita, el ambiente cada vez se volvía más tenso, se sentía un ambiente pesado. Porque en esos lugares hay principados, hay potestades, espíritus territoriales. Y eso, mi equipo, el equipo que me iba acompañando, sentía e inclusive le causaba malestar. Dolores de cabeza, dolores de la panza. Uno inclusive hasta se internó después de esa evangelización. Y todo esto fue porque habían espíritus que intentaban cada rato el impedir que se cumpla la misión de Dios en ese lugar. Claro. Ahora, ¿qué pasa en la Chacarita? ¿Cómo se le conoce a la Chacarita? Mucha droga, delincuencia, esa es la visión que se tiene. Ahora, obviamente, al ir ahí, nuestra guerra nunca va a ser contra las personas, o sea, nunca la discriminación hacia las personas. Por eso están tipo alcohólicos anónimos, bla, bla, o sea, siempre se busca salvar esas situaciones. Pero hay un mundo espiritual. Claro, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, lo dice la Biblia. Totalmente, y se siente, así, pum, o no siento paz, o presiento algo, es el famoso Pablo, todas las personas dijeron eso, presiento algo, el Espíritu Santo avisándote cosas. Así que, ojo, prestar atención al Espíritu Santo porque te habla, en serio te habla. Y después. Pero en la Chacarita nosotros nos fuimos con mucha oración, nos fuimos, inclusive Paula del equipo de intercesión de esa fundación y ellos estaban intercediendo a la vez que nosotros estábamos evangelizando en ese lugar. Entonces nosotros nos íbamos protegidos, porque sabíamos que el Espíritu Santo estaba con nosotros. Claro. Sabíamos que nosotros fuimos a llevar luz, porque todo eso una vez que se nos ocurrió un día a nosotros y nos fuimos. No nos pasa así, sino que el Espíritu Santo mismo nos iba diciendo de que debíamos ir a ese lugar. Pero como nosotros fuimos escuchando la voz del Espíritu Santo, y no solo eso, como fuimos reconociendo la voz del Espíritu Santo, eso se gana a través de una comunión con el Espíritu Santo. Y te lo explico así. Imagínate que estás en una llamada con tu mamá, pero ella no te dice que es tu mamá. Igual vas a reconocer su voz por la convivencia que tenés con tu mamá. Claro. De la misma manera pasa con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos con el Espíritu Santo, tenemos una comunión cercana. Cuando el Espíritu Santo te habla, vos reconoces su voz. Y mientras más comunión, más fácil te va a hacer reconocer su voz. Wow, buenísimo. Entonces, ¿estás prestando atención a tus pensamientos? Y por eso justamente Pablo estaba diciendo que nosotros reconocemos la voz. Es importante reconocer la voz del Espíritu. Así como reconocemos de nuestra mamá, de nuestro papá, o de amigos, así, estoy hablando con tal persona ahora. En Juan 10, 27 dice lo siguiente: mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. O sea, ¿qué significa que Dios conoce nuestra voz? O sea, el Señor conoce nuestra voz. Por eso vos puedes clamar y me está hablando Griselda. Griselda. Soy yo. Estoy hablando Pablo, ¿verdad? Conoce, porque nosotros conocemos su voz. O sea, es recíproco esto. Por eso hay que cultivar. Sí, Señor. Acá voy. Es tu palabra.
Y dice después, yo la conozco y me siguen. O sea que mis ovejas oyen mi voz, Ajá. le oyen al Espíritu Santo, yo la conozco y me siguen. Es por eso que Jesús es nuestro buen pastor. Por eso que Él nos pastorea. ¿Y por qué se perdió la oveja número 100? ¡Qué fuerte! Wow. Porque no escuchó la voz de su pastor. Y ahí fue donde se extravió. Porque el pastor le fue guiando a todas las ovejas. Sí. Pero hubo una que no escuchó la voz de su pastor. Y se desvió del camino. Fue ella la que se perdió. De igual manera, en esa parábola Jesús explica también que el pastor le fue a buscar a esa oveja. Convence, te busca. Te busca. Por más de que te haya alejado, no importa qué tan lejos hayas. Por más que hayas errado el blanco. Igual existe la gracia. Y Él te va a ir a buscar. Estábamos hablando justamente de cómo el Espíritu Santo nos fue protegiendo a mí y a mi equipo en la evangelización de la Chacarita. Pero ¿cómo nos acompaña y protege el Espíritu Santo? Acá introducimos otro punto. Jesús no solamente prometió que el Espíritu vendría, sino que nos guiaría, hablaría, revelaría y glorificaría a Cristo. ¿Dónde vemos eso? Juan 16, 12 al 15. Dice, otra vez resumiendo, os guiará a toda verdad, os hará saber las cosas que habrán de venir, tomaré de lo mío y os lo hará saber. Mateo 10, 18 al 20 dice, cuando los arresten no se preocupen, está hablándole a los discípulos, cuando los arresten no se preocupen, el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Imagínate tener esa conexión, pam, pam, y déjate guiar por él. Claro, o sea, en este versículo está explicando que Jesús ya le estaba advirtiendo a sus discípulos que iban a ser arrestados a causa de su nombre. Pero le decían, no se preocupen. ¿Cómo no van a preocuparse estando en una situación así? ¿Por qué le dijo? Porque el Espíritu iba a hablar a través de ellos. E inclusive en esa etapa de arresto, ellos iban a evangelizar. De hecho, si quieres saber más de esto, así como más literal, está este pastor Samuel Nielsen, ¿puede ser? Sí, sí. ¿Me mencioné bien? Sí. Bueno, buscarlo, o sea, impresionante, se va a predicar en países donde no, y ahí, pam, el Espíritu Santo, como les hablo, tienes que buscar sus testimonios, o sea, imagínate. Lo que yo les suelo comunicar a mi equipo de evangelismo es que cuando nosotros le tenemos al Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es decir, heme aquí. El Espíritu Santo te va a decir, levántate en este colectivo y empezá a predicar la palabra. Anda, acércate a esa persona y háblale de mí. Sí. O anda, ora por esa persona. Y uno, de la nada se te viene así, no está esa persona, pero te acuerdas de esta persona. O escribirle. Y muchas veces tenemos vergüenza porque nosotros mismos tenemos esa vergüenza de acercarnos a un extraño. Es muy normal eso. Pero, ¿qué te dice la palabra? Que Él va a hablar por medio tuyo. Sí. No es que vos con tu capacidad vas a hacer las cosas. No es porque tengas la mejor oratoria, es que te va a decir el Espíritu Santo, anda y habla en un colectivo o predica en una plaza. Sino que es el Espíritu que va a hablar a través tuyo. Y vos tenés que decirle, Señor, heme aquí. Para lo que vos quieras, yo estoy. Y te vas a decir cosas difíciles de hacer muchas veces. Muy difíciles. Pero vos tenés que decir, bueno, si vos querés, yo voy a hacer. Sé que tenés un propósito con esto. Entonces vos haces y ahí el Espíritu Santo empieza a hablar a través tuyo. Y sin darte cuenta, había sido, esa persona estaba escuchando lo que necesitaba escuchar. Y la palabra fue predicada. Amén. Y de hecho, en la Biblia se ve a varias personas que no son nada perfectas, no tienen ni siquiera oratoria, tipo Moisés era tartamudo. Jeremías era demasiado pequeño y tenía miedo. El rey David era pequeño, no estaba entre los grandes, cuidaba al rey, ¿le entendés? Tenía que pelear contra un gigante. Claro, y el rey después fue el rey, o sea, imagínense, tipo, lo más vil usa el Señor. Nadie perfecto, nadie. Claro, pero ¿de qué depende? De que nosotros tengamos la fe en Dios, de que Él va a ser el que haga la obra, no nosotros. Y es por eso que nosotros no nos glorificamos. Sí. Es por eso que cuando... No es por mérito propio, como decía él. Claro, cuando alguien predica una palabra o le sana a un enfermo, no se le va la gloria a ese que dijo heme aquí, sino que se va la gloria al Espíritu Santo, se le va la gloria a Dios. Claro, porque Él es el quien reparte los dones. Y para eso vino el Espíritu Santo, para glorificar al Padre. ¡Wow! Amén. Y hay promesas justamente de protección y de compañía del Espíritu Santo. Wow. Que nos protegen en esas situaciones donde nosotros vamos a ir
guiados por Él, Amén. pero no es que el Espíritu Santo nos va a decir, andate a tal lugar y ya está, te dejo solo. No, sino que Él nos promete que nos va a acompañar. Y tenemos versículos que nos muestran esa promesa. Por ejemplo, Salmos 118, del 6 al 9, que dice resumidamente. Bueno, resumidamente, pero vamos a buscar vos. Dice. Hubo laburar, Yo acá resumo. El Señor está de mi parte. Es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. O sea, tu confianza plenamente en el Señor. ¿Por qué? Porque las personas nosotros fallamos, ¿entendés? De hecho, te iba a acompañar a alguien en la chacarita. Claro, o sea, nosotros le pagamos a un lugareño para que nos Ajá. acompañe. Cuando llegamos al lugar, él estaba súper drogado, entonces nosotros por nuestra cuenta no vayamos. Claro. Obvio, está bien, o sea, es bueno confiar, ¿verdad? Decir, genial, esta persona nos va a guiar, bla, bla, bla. Pero sería esa situación donde no podía, entonces que estaban como solos. Pero no estaban solos, ¿por qué? Porque le teníamos al Espíritu Santo acompañándonos. Wow, y a eso se refiere esta palabra. Vamos. ¿Qué dice Deuteronomios 31:6? Dice, sean fuertes y valientes, no teman, el Señor su Dios siempre los acompañará. Amén. Y esa es la promesa que nos hace Dios. Esa es la promesa del Espíritu Santo, de que Él nos va a acompañar donde sea que estemos. ¿Y qué nos dice que hagamos? Que seamos fuertes y que seamos valientes. No hace falta tener miedo, por más de que te diga te vas a meter en lo más profundo, te vas a meter en el lugar más peligroso, vos tenés que estar confiado de que el Espíritu Santo te acompaña. Vos tenés que ser fuerte mentalmente, espiritualmente. Te vas con miedo, Te vas pero con- te vas confiando. Claro, y tienes que ser valiente, Ajá. porque te vino a dar espíritu de temor, te vino a dar espíritu de valentía. Ahora, ¿por qué nos dice eso? Porque sabe cómo lo sentimos. No es en vano. No es un cliché acá. Sino sabe. Y al leer eso, porque al leer en voz alta, es como que te convences. Como que sí, realmente el Señor está conmigo. Exactamente. Isaías 54:17 dice, ninguna arma forjada contra ti Amén. prosperará. Amén. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Amén. Promesa. Una promesa. No te puedes ir sin ningún arma, sin nada, a un lugar que está plagado de armas, de personas muy peligrosas. Pero ¿quién está a tu lado? Alguien mucho más poderoso que cualquier arma forjada. Imagínate, nosotros vamos a ir a lugares donde inclusive espíritus malignos nos van a querer atacar. Pero el que está con nosotros es mucho más poderoso. Nuestro pastor Pablo Lacota nos instruyó una palabra que a mí me tocó mucho, que es que a los que portan un mensaje de Dios, el Espíritu Santo o Dios mismo es el que está enfrente de nosotros. Y para que nos llegue a nosotros cualquier lanza o cualquier cosa punzante, primero le tiene que pasar a él. Y sabemos que a él no le va a pasar. Entonces tenemos esa seguridad y esa protección de que a nosotros no nos va a tocar nada. Claro, porque ¿qué es lo que hace? Las acechanzas del enemigo, las lanzas del enemigo, pum, el Espíritu Santo envía sus legiones de ángeles también para que nos protejan. O sea, imagínate, y ese es tu Dios. Claro, vos no ves, pero atrás tuyo tenés un ejército entero de ángeles cuidándote, acompañándote. Peleando día y noche, noche y día. En conclusión, el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una emoción, es una persona divina Wow. que convence, transforma, guía, Amén. protege y por sobre todo glorifica a Jesús. Amén. Entonces, ya creíste en Jesús, ya le recibiste al Espíritu Santo, Amén. estás dejando que Él te hable siguiendo su palabra. Todo eso recae en tus manos. Él está disponible. En tu cancha. Está en tu cancha, Él está disponible, te dice, yo te quiero en mi bando, quiero que estés en el bando de Dios, del que nunca perdió una batalla. Yo te quiero guiar, te quiero hablar, Claro, quiero tu bien. Él te ama muchísimo, pero vos aceptas el regalo, vos aceptas la gracia. Él no te va a imponer. Vos decidís estar o no estar. Está tu decisión. Y todos los días decidimos algo. Cada día necesitamos de Él. Wow. Con esto terminamos lo que es el episodio número 4 Parte 2.
parte 2 del episodio anterior. Dejen su like, dejen su comentario, compartan este mensaje para que más personas puedan escuchar la palabra, puedan conocerle al Espíritu Santo que tanto les anhela. Y despedimos. Muchas bendiciones. Bendiciones.